¿Con qué moral los Taekookers vienen a burlarse del Jikook? Esa es la pregunta que siempre me hago cada vez que veo ese tipo de comentarios. Se burlan, dicen que su ship ya confirmó, que el Jikook terminó, que ya no existe, que ya fue superado, y todo porque tuvieron una interacción o un momento donde, entre comillas, estuvieron solos. Pero seamos sinceros, ¿qué tan a solas fue realmente ese momento? Porque cuando dicen que estaban solos, lo dicen únicamente porque no estaban los otros miembros de BTS presentes, pero sí estaban acompañados por el staff. Entonces yo me pregunto, ¿desde cuándo estar rodeados por miembros del staff cuenta como una escapada romántica o como una salida completamente privada? No tiene ningún sentido. Aún así, utilizan ese único momento como si fuera la prueba definitiva de absolutamente todo, y vienen a decir que con eso su ship quedó confirmado y que el Jikook desapareció. Y es justamente ahí donde yo no entiendo esa necesidad de competir todo el tiempo. Si realmente estuvieran tan seguros de su propio ship, simplemente disfrutarían de los momentos que tienen y listo. No tendrían la necesidad de estar pendientes de absolutamente todo lo que hacen Jimin y Jungkook para intentar demostrar algo, porque si tan convencidos están de lo suyo, ¿por qué viven hablando del Jikook? ¿Por qué cada vez que aparece una foto, un video o una interacción entre Jimin y Jungkook, inmediatamente salen a minimizarla o a inventar explicaciones? Esa obsesión ya dice bastante. ¿Saben cuándo voy a creer que su ship tiene algo que realmente supere al Jikook? El día que Jungkook haga con otra persona algo como GCF in Tokyo. Ese día recién podríamos empezar una conversación, porque estamos hablando de un proyecto que literalmente fue pensado, grabado, editado y publicado por Jungkook. Él mismo decidió grabar ese viaje, él mismo editó cada toma, eligió cada plano, eligió la música e incluso tuvo que pagar los derechos de autor para poder utilizar esa canción porque era la que quería para ese video. Todo ese trabajo lo hizo él. Nadie lo obligó, nadie le dijo que tenía que hacerlo. Fue un proyecto completamente personal. Y por eso para muchísimas personas, ese video sigue siendo uno de los momentos más especiales entre ellos. No fue simplemente prender una cámara y grabar unas vacaciones. Hubo tiempo, dedicación, edición, selección de escenas, una intención detrás de todo eso. Jungkook decidió mostrar ese viaje desde su propia perspectiva y convertir a Jimin prácticamente en la persona que protagonizaba todo el video. Eso existe. Está publicado desde hace años y cualquiera puede verlo. Entonces, cuando veo que intentan comparar ese tipo de cosas con una interacción aislada, sinceramente no le encuentro el sentido. Son situaciones completamente distintas. Por eso digo que si yo perteneciera a ese fandom, simplemente disfrutaría de los momentos que tiene sin necesidad de compararlos constantemente con el Jikook. Porque al final, cada ship vive de los momentos que tiene y ya está. No hace falta convertir absolutamente todo en una competencia. Lo que sí me parece curioso es que viven utilizando exactamente el mismo momento una y otra vez. Pasan los días, pasan las semanas y siguen regresando a la misma interacción para intentar demostrar que ganaron. Mientras tanto, cualquier cosa que hagan Jimin y Jungkook, automáticamente intentan ignorarla, minimizarla o buscarle otra explicación. Y cuando eso no funciona, simplemente dicen que no significa nada. Es un patrón que se repite constantemente. Literalmente disfruten sus momentos y dejen de meterse con el Jikook, porque sinceramente pareciera que viven mucho más pendientes de Jimin y Jungkook que del propio ship que dicen apoyar.
Se supone que son fans de otro ship, pero al final terminan hablando más del Jikook que nosotros mismos. Eso es lo que resulta extraño, porque si de verdad están felices con lo que tienen, no deberían sentir la necesidad de entrar a cada publicación del Jikook para burlarse o intentar convencer a los demás de que terminó. Y sí, entiendo perfectamente por qué cualquiera podría obsesionarse con Jimin y Jungkook juntos. Han compartido muchísimos momentos durante años, y eso hace que mucha gente disfrute ver su amistad, su confianza y la forma en la que interactúan. Pero precisamente por eso me parece todavía más llamativo que quienes dicen apoyar otro ship sean los primeros en estar pendientes de absolutamente todo lo que hacen ellos. Y luego vienen con el tema de los momentos privados. Ahí es donde de verdad me da risa que quieran sacar pecho por una interacción mientras ignoran algo que incluso llegó a ser noticia. ¿Saben quiénes sí tienen salidas, paseos e incluso viajes a solas de los que nadie se entera porque simplemente no publican nada? Jimin y Jungkook. Ahí tienen un ejemplo muy claro. Ambos habían comentado que hacía años que no iban a Busan. Los dos hablaban de lo mucho que había pasado desde la última vez que visitaban su ciudad natal. ¿Y qué terminó ocurriendo? Tiempo después salió la noticia de que ambos habían viajado juntos a Busan durante el descanso de su servicio militar. Ellos no publicaron fotos, no hicieron lives, no subieron historias, no anunciaron absolutamente nada. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que ese viaje había existido. De hecho, si el dueño del restaurante donde estuvieron no hubiera hablado del tema, probablemente nunca nos habríamos enterado de que ese viaje ocurrió. Y justamente eso es lo que demuestra lo privados que pueden llegar a ser cuando quieren mantener algo únicamente para ellos. No hubo publicaciones, no hubo fotografías compartidas por ellos, no hubo ningún intento de convertir ese viaje en contenido para los fans. Y hasta el día de hoy me sigue pareciendo increíble la manera en la que ambos lograron mantener ese viaje completamente en privado. Nadie sospechó nada en ese momento. Nadie estaba hablando de eso. Simplemente hicieron su viaje con tranquilidad y siguieron con sus vidas. Recién después apareció esa información de manera indirecta. Eso también me hace preguntarme cuántas otras veces habrán viajado o salido de esa misma forma sin que absolutamente nadie se enterara. Y no estoy afirmando que haya ocurrido más veces porque nadie puede saberlo. Lo único que digo es que ese caso demuestra perfectamente que cuando ellos quieren mantener algo privado, perfectamente pueden hacerlo. Al final, solamente ellos saben cómo organizan su tiempo libre y qué hacen cuando no están trabajando. Por eso, precisamente no entiendo cuando algunos intentan hablar de privacidad como si conocieran toda la vida de los miembros. La realidad es que nosotros solo vemos una parte muy pequeña de todo lo que ocurre. Hay muchísimas cosas que jamás llegan al público, y eso aplica para todos los integrantes de BTS. Pensar que conocemos cada salida, cada conversación o cada viaje simplemente porque seguimos sus redes sociales sería completamente irreal. Así que si quieren hablar de momentos privados, ahí tienen un ejemplo que sí ocurrió y que terminó conociéndose únicamente porque una tercera persona lo mencionó tiempo después. Eso demuestra que Jimin y Jungkook también saben perfectamente cómo cuidar su privacidad cuando así lo desean. Por eso, de verdad, no comparen. Disfruten los momentos de su propio ship, celebren lo que les gusta y dejen al Jikook tranquilo. Porque al final siempre termina pasando exactamente lo mismo.
se burlan, dicen que el Jikook terminó, aseguran que ya no existe, pero después aparece una simple foto, una simple interacción, una simple mirada o cualquier momento entre Jimin y Jungkook y vuelven a alterarse como si todo lo que habían dicho dejara de tener sentido. Y esa reacción termina diciendo mucho más que cualquier discusión en redes sociales.